El destello sobre la Tierra. El silencio del espacio se rompió con un destello que nadie en la Tierra olvidaría jamás. No fue una aurora boreal ni un meteoro, sino un estallido azul y blanco que iluminó la órbita como si el Sol hubiera nacido 2 veces. Duró apenas un segundo, pero ese segundo bastó para que decenas de satélites se apagaran, las comunicaciones fallaran y los sistemas de alerta saltaran en todo el planeta. En la estación de patrulla Hespérides, la comandante Valeria Ríos sintió la vibración antes de verla. El casco de la nave emitió un crujido sordo, como si algo invisible hubiera golpeado directamente la estructura. Las pantallas de control se llenaron de advertencias, interferencias en radares, picos de radiación, pérdida de señal con varios nodos en órbita baja. Control, aquí Hespérides, anunció con voz firme. He detectado pulso electromagnético no identificado. Solicito confirmación de origen. La respuesta llegó distorsionada, con un zumbido de fondo que indicaba que incluso las comunicaciones militares estaban afectadas. Confirmado, Hespérides. No hay lanzamientos registrados desde superficie. La detonación se originó en la órbita alta. Proceda con protocolo Áureo 1. Valeria no necesitaba leer el manual para entender lo que significaba: mantener posición, recopilar datos y no provocar. El Áureo 1 solo se activaba cuando había sospecha de intervención no humana. En la pantalla táctica, el barrido de sensores mostró un punto anómalo, pequeño pero con una firma energética extraña. No coincidía con ninguna nave conocida. Su trayectoria indicaba que había llegado desde la zona muerta entre la órbita geoestacionaria y el cementerio orbital, un lugar al que ninguna agencia terrestre enviaba nada, al menos oficialmente. Mientras analizaba la señal, otra lectura llamó su atención. Era sutil, casi invisible, un patrón de energía estacionaria, como si algo enorme estuviera camuflado. No aparecía en mapas orbitales, ni civiles ni militares. Valeria lo conocía solo de rumores, una instalación oculta, parte de un proyecto tan secreto que ni siquiera tenía nombre oficial. Su misión primaria en la Hespérides era detectar amenazas, pero su misión secundaria, y la más peligrosa, era vigilar que ese algo nunca fuera descubierto. El destello inicial había sido un golpe de martillo sobre la campana de la órbita. Y lo que fuera que estaba escondido, había respondido. A cientos de kilómetros, más allá del alcance visual, un objeto mayor se desplazaba lentamente. Rodeándolo, varios puntos brillantes emergieron y comenzaron a avanzar en formación. Drones. No llevaban marcas ni respondían a protocolos de identificación. Cada uno de ellos emitía un patrón de pulsos que interfería con las comunicaciones. Su rumbo era claro, la zona camuflada. Valeria activó un canal seguro para enviar imágenes a tierra. Desde el centro de control, el alto mando ordenó silencio absoluto. Solo observación, le recordaron. Ella sabía lo que eso significaba. Si la instalación respondía por sí misma, la prioridad era aprender cómo y por qué. Uno de los drones se aproximó demasiado a la zona invisible. Los sensores de la Hespérides captaron una variación súbita en el campo electromagnético, seguida de un silencio total. El dron había desaparecido. Sin explosión, sin fragmentos. Simplemente, dejó de existir en el mapa. El resto de drones pareció vacilar, pero solo por unos segundos. Otros 2 avanzaron, más cautelosos, como depredadores tanteando a su presa. La respuesta fue instantánea. Un pulso dirigido, invisible al ojo humano, atravesó el espacio y ambos drones desaparecieron del tablero. Esta vez, los sistemas de Valeria lograron registrar la señal, una emisión extremadamente precisa, imposible de replicar con la tecnología terrestre. La comandante se recostó en su asiento. No hacía falta que nadie se lo dijera, la instalación no estaba dormida. Llevaba años observando, esperando, y ahora acababa de mostrar sus dientes. En la distancia, el objeto mayor, la nave desconocida, comenzó a desplegar secciones de su casco. Placas metálicas se separaron, revelando estructuras internas que parecían antenas y armas al mismo tiempo. El mensaje era claro: habían encontrado lo que buscaban y no se marcharían sin tocarlo. Valeria sabía que en tierra ya se tomaban decisiones que cambiarían la historia. Pero en ese momento, su misión seguía siendo la misma: vigilar, registrar, y sobrevivir lo suficiente para contarlo. La última lectura del radar antes de cerrar el reporte mostró algo que le heló la sangre. La instalación oculta había emitido una señal. No hacia la nave intrusa, ni hacia la Tierra,
sino hacia un punto desconocido, muy lejos, fuera del sistema solar. Y si esa señal era una llamada de auxilio, nadie sabía quién podría responder. Ecos en la sombra. La señal que la instalación oculta había emitido continuó viajando, invisible para los sentidos humanos, pero clara en las pantallas de la Hespérides, un patrón rítmico, exacto, que no coincidía con ninguna transmisión terrestre ni con protocolos conocidos de comunicación interestelar. En la Tierra, los equipos de inteligencia ya trabajaban en decodificarla, pero Valeria intuía que no iba dirigida a ellos. El centro de mando volvió a abrir canal. Hespérides, aquí control central. Mantenga vigilancia. Nuevas órdenes en breve. Se han detectado múltiples firmas energéticas en la órbita exterior. Valeria amplió el rango de sensores y la imagen holográfica del espacio cercano se llenó de puntos. No era solo la nave intrusa. Otros contactos aparecían, débiles pero consistentes, como ecos que entraban y salían del barrido. No estaban llegando, estaban ya allí, ocultos. A miles de kilómetros, en una órbita más alta, 3 satélites militares comenzaron a emitir un tono continuo, apenas perceptible para los sistemas de la Hespérides. Era la señal de que habían activado protocolos de guerra electrónica, barrido de frecuencias, saturación de canales, enmascaramiento de coordenadas. Una guerra de ondas estaba comenzando, silenciosa pero letal. Sin embargo, la nave intrusa parecía inmune. Avanzaba sin variar velocidad, como si supiera que ningún satélite humano podía detenerla. Los drones supervivientes reanudaron su aproximación a la instalación oculta, esta vez en formación cerrada. Valeria notó que mantenían una distancia precisa entre sí, como si fueran segmentos de un mismo cuerpo. En el mapa táctico, la instalación respondió de nuevo, pero esta vez no con un pulso destructivo. En lugar de eliminar a los drones, emitió una onda amplia que los envolvió por completo. El efecto fue inmediato, las señales de los drones se distorsionaron, su trayectoria se volvió errática, y algunos comenzaron a girar en círculos, como si hubieran perdido su sistema de navegación. Era un ataque, sí, pero uno que desorientaba en lugar de destruir. Está ganando tiempo, murmuró Valeria para sí misma. En tierra, mientras tanto, la reunión de emergencia del Consejo de Defensa había cambiado de tono. Los análisis preliminares confirmaban que la instalación tenía más de 100 años de antigüedad, pero sus materiales no correspondían a ninguna aleación fabricada en la Tierra. Se debatía un hecho que pocos querían aceptar, aquello no lo habían construido humanos. Alguien preguntó qué guardaba. Nadie respondió. De regreso en la Hespérides, Valeria recibió coordenadas nuevas. Debía aproximarse hasta el límite de seguridad y obtener imágenes ópticas de alta resolución de la instalación. Sabía lo que significaba, adentrarse en un área que ya había demostrado que podía defenderse sola. Encendió los micropropulsores y comenzó la maniobra. La nave se deslizó en silencio, pasando junto a restos de satélites viejos y fragmentos de chatarra que orbitaban como fantasmas mudos. Poco a poco, el velo que ocultaba la instalación empezó a desvanecerse en sus sensores. Lo que vio la dejó sin palabras, una estructura masiva, poligonal, cubierta por paneles negros que absorbían la luz. No había ventanas ni señales visibles de actividad, pero su geometría no era azarosa, transmitía la sensación de que cada ángulo, cada superficie, respondía a un propósito calculado. Entonces, una vibración recorrió el casco de la Hespérides. Los sistemas detectaron un escaneo dirigido hacia ella. Valeria supo que había sido vista por la instalación. No como una amenaza, sino como un visitante. La nave intrusa, a varios kilómetros de distancia, también reaccionó. Aceleró de forma repentina y liberó un haz de energía directa hacia la instalación. Pero el impacto no fue visual, la energía se dispersó antes de tocar la superficie, absorbida por un campo invisible. La defensa había vuelto a activarse. Y en ese momento, Valeria lo entendió, la instalación no solo estaba protegiéndose, estaba protegiendo algo que había dentro. Algo que el visitante quería a toda costa. Mientras transmitía las imágenes a tierra, su radar captó una última lectura inquietante. Otros 3 objetos, más grandes que la nave intrusa, habían comenzado a moverse desde el lado oculto de la luna. No venían a negociar. El guardián silencioso. El espacio alrededor de la instalación oculta parecía más denso, como si el vacío mismo supiera que ahí no era un lugar cualquiera. La Hespérides flotaba en el límite de ese perímetro invisible, registrando cada fluctuación energética.
Valeria sentía una presión en el pecho, no física, sino psicológica, la certeza de estar demasiado cerca de algo que superaba la comprensión humana. En tierra, los analistas comenzaban a reconstruir fragmentos de la señal que la instalación había enviado antes. La traducción preliminar no era reconfortante, no era una llamada de auxilio, sino un mensaje codificado con dos elementos básicos: advertencia y coordenadas. Advertencia, ¿para quién? ¿Y quién recibiría esas coordenadas? La nave intrusa, ignorando el fracaso de su primer ataque, desplegó una formación de drones más grande que antes. Esta vez, no se limitaron a acercarse, comenzaron a emitir pulsos de sondeo, midiendo la respuesta del campo defensivo. Cada pulso era más fuerte que el anterior, como si estuvieran buscando la frecuencia exacta que lo debilitaría. La instalación, en cambio, se mantuvo inmóvil. No contraatacó. Solo dejó que el campo absorbiera, modulando su intensidad. Valeria notó un patrón en la modulación: no era defensivo, era comunicativo. La estación estaba respondiendo, pero no a los humanos, ni a la nave intrusa. Estaba hablando con algo más. Control, aquí Hespérides, informó. Detecto intercambio de señales entre la instalación y un origen desconocido fuera de nuestro rango de escaneo. Solicito análisis prioritario. La respuesta llegó breve. Recibido. Continúe transmisión de datos. Mantenga posición. En ese momento, los sensores detectaron movimiento desde la órbita lunar. 3 nuevas naves, más grandes, avanzaban hacia la Tierra. Sus perfiles térmicos no coincidían con nada registrado. No eran parte de la nave intrusa inicial, parecían responder a su presencia, como refuerzos que acuden tras una señal acordada. Valeria comprendió que el tiempo se agotaba. Si esas naves llegaban, la instalación se vería rodeada. Y entonces sucedió algo inesperado: la superficie de la instalación se abrió. No fue una compuerta visible, sino una transición de fase. Paneles enteros dejaron de reflejar la luz y se volvieron translúcidos, revelando un interior bañado por un brillo azulado. Lo que apareció dentro no era un arma en el sentido convencional. Era una estructura esférica, suspendida en un marco de soporte, que giraba lentamente. De su superficie emanaban líneas de luz que se conectaban con los paneles exteriores. Los sensores de la Hespérides marcaron niveles de energía superiores a cualquier reactor humano. En la Tierra, un silencio absoluto invadió el canal de mando. Nadie quería interrumpir la transmisión. La nave intrusa reaccionó de inmediato. Toda su energía se concentró en un único cañón, apuntando directamente al núcleo esférico de la instalación. Antes de disparar, lanzó una ráfaga de drones suicidas en un intento de saturar el campo defensivo. Pero esta vez, el guardián, como Valeria empezó a llamarlo en su mente, no solo absorbió los ataques. Respondería. La esfera interna se aceleró, sus líneas de luz cambiaron de color, y en un instante, un haz invisible atravesó el espacio. El impacto no fue visual, pero el resultado sí: la nave intrusa perdió velocidad, su casco se agrietó y comenzó a soltar fragmentos. Los drones cayeron inertes, flotando como hojas muertas. El silencio volvió, pero no era alivio. Las 3 naves que venían desde la Luna habían cambiado de rumbo, ya no se dirigían solo a la instalación, sino también a la Tierra. Valeria comprendió lo que eso significaba. La instalación había mostrado su fuerza, y ahora todos sabían que había algo en órbita que valía la pena conquistar. Y en su pantalla, un nuevo mensaje parpadeó en rojo: mantener posición. Prepararse para primer contacto directo. El primer contacto hostil. Las 3 naves que emergían desde la cara oculta de la Luna cortaban el espacio como cuchillas negras. No llevaban luces de navegación, y su formación era precisa, casi matemática: una vanguardia afilada seguida de 2 escoltas que cubrían sus flancos. Cada una era más grande que la nave intrusa inicial y emitía una firma energética estable pero inquietante, como si reservaran toda su potencia para el momento del ataque. En la Hespérides, Valeria observaba el avance con una mezcla de concentración y ansiedad controlada. Las lecturas indicaban que las naves habían acelerado más allá de lo habitual para trayectorias lunares, ignorando cualquier maniobra de ahorro de combustible. Venían a toda prisa. Venían a quedarse. Hespérides, aquí control central. La voz del oficial al mando era firme, pero sin disimular la gravedad. Fuerzas orbitales de respuesta rápida en lanzamiento. Interceptores Alondra en ruta.
Prioridad: mantener integridad de la instalación a toda costa. Valeria miró de reojo la silueta invisible del guardián. Seguía inmóvil, pero su núcleo esférico permanecía activo, rotando lentamente, como si respirara. No sabía si era una máquina o algo más, pero tenía claro que esa cosa había estado dormida durante décadas. En menos de una hora, había pasado de vigilar en silencio a enfrentar una amenaza directa. La primera en actuar fue la nave intrusa inicial, que aún flotaba a distancia. Encendió sus propulsores laterales y se colocó en una posición que bloqueaba parcialmente la línea directa hacia la instalación. No era una defensa, era un anzuelo. En cuanto la formación lunar estuvo a 500.000 de kilómetros, la nave intrusa emitió un haz pulsante hacia ellas, como una señal codificada. Valeria comprendió, no era una confrontación improvisada, esto era una operación coordinada. Los drones restantes, hasta entonces inactivos, se agruparon y comenzaron a acercarse a la Hespérides. Valeria ajustó la trayectoria para mantener distancia, pero sin perder de vista la instalación. Sabía que su función como testigo ocular era crucial, todo lo que ocurriera aquí definiría la respuesta humana. En cuestión de minutos, los interceptores Alondra llegaron. Eran cazas orbitales de diseño terrestre, con superficies cubiertas de material absorbente de radar y propulsores capaces de maniobras violentas en vacío. Cada uno llevaba armamento cinético y misiles de cabeza electromagnética. No estaban diseñados para grandes batallas espaciales, pero sí para ganar tiempo, y tiempo era lo que necesitaban. Los Alondra se colocaron en formación defensiva alrededor del guardián. Valeria pudo escuchar el breve intercambio de código táctico, no abrir fuego hasta recibir confirmación visual de agresión. Era un equilibrio peligroso, si esperaban demasiado, podrían perder la ventaja. Si disparaban antes de tiempo, provocarían una guerra total. Las naves lunares cruzaron el punto de no retorno. Las alarmas de proximidad en la Hespérides comenzaron a sonar con un tono grave, indicando que cualquier objeto a esa distancia y velocidad era considerado hostil. El alto mando dio la orden que nadie quería escuchar pero todos esperaban. Autorizado, fuego preventivo limitado. Objetivo, frenar avance. 2 Alondra rompieron formación y lanzaron ráfagas cinéticas contra la nave de vanguardia. El impacto fue brutal, fragmentos del casco enemigo se desprendieron, pero la nave no se detuvo. Respondió con un haz concentrado que atravesó el espacio en línea recta, destruyendo a uno de los interceptores en un destello sin sonido. El segundo logró evadir el disparo, pero quedó fuera de posición. Valeria sintió un escalofrío. Aquella tecnología superaba cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado. Y, sin embargo, el guardián permanecía pasivo. Hasta ese momento. Sin previo aviso, la instalación proyectó un anillo de energía alrededor de sí misma. No era un escudo fijo, sino una onda expansiva que se propagó en silencio, empujando la materia y distorsionando las lecturas de espacio-tiempo a su alrededor. Los drones que se aproximaban a la Hespérides se desintegraron en el acto, convertidos en polvo metálico. Las naves lunares, aunque intactas, redujeron velocidad bruscamente. El núcleo esférico del guardián aumentó su rotación. Valeria, que había mantenido el zoom óptico sobre él, vio cómo líneas de energía se entrelazaban en patrones complejos. No era una simple preparación para disparar, era un proceso más profundo, como si estuviera activando funciones que habían permanecido bloqueadas. En la Tierra, los analistas enviaron una advertencia urgente: las lecturas de energía eran inestables. Si el guardián liberaba toda su potencia, no solo destruiría a las naves hostiles, sino que podría alterar la órbita de varios satélites y poner en riesgo estaciones humanas. La decisión final llegó por el canal prioritario. Hespérides, aléjese a distancia segura. Guardián en activación total. Valeria obedeció, aunque cada fibra de su cuerpo quería quedarse y ver qué ocurría. Mientras la Hespérides se alejaba, las 3 naves lunares aceleraron en un último intento de llegar a la instalación. El guardián, por fin, respondió. El espacio a su alrededor se deformó como si estuviera bajo un calor invisible. En un instante, un rayo que no era luz ni plasma, sino pura alteración de materia, salió de su núcleo y atravesó las 3 naves al mismo tiempo. No hubo explosiones, simplemente dejaron de existir. El silencio volvió, pero la victoria era relativa. El último mensaje de control central fue breve y helado. Objetivos eliminados.
Pero hemos detectado transmisión masiva desde la nave intrusa antes de su destrucción. ¿Destino? Preguntó Valeria. Todo el sector exterior. Y eso significa que saben dónde estamos. El mensaje y la verdad. La Hespérides flotaba en silencio, con sus sensores aún saturados por la energía que el guardián había liberado minutos antes. Valeria mantenía el rumbo a una distancia segura, pero sus ojos seguían fijos en la instalación. El núcleo esférico había reducido su rotación y los patrones de luz que lo recorrían volvían a un pulso lento, como si el titán hubiera terminado su tarea y volviera a dormir. En tierra, la sala de mando estaba sumida en un murmullo contenido. Los analistas de señales habían confirmado que, segundos antes de ser destruida, la nave intrusa había transmitido datos a un rango de direcciones imposible de bloquear. Entre esas transmisiones había imágenes y coordenadas exactas de la órbita terrestre. En otras palabras, la localización del guardián ya no era un secreto. Valeria recibió la orden de mantener posición y esperar a un equipo científico que sería enviado en una lanzadera militar. No sería una misión de combate, sino de reconocimiento. Necesitaban entrar en la instalación y descubrir su origen antes de que más visitantes llegaran. Mientras esperaba, su consola recibió un paquete de datos clasificados. No era habitual que alguien con su rango tuviera acceso a esa información, pero la urgencia lo exigía. El archivo estaba marcado con un código que solo había visto una vez en su carrera: Arca. La lectura era escalofriante. Según registros ultrasecretos, el guardián no era de fabricación humana. Fue encontrado hace más de un siglo por una misión minera no oficial en el cinturón de Clarke. Lo que parecía un fragmento de chatarra espacial resultó ser parte de una estructura mucho más grande, oculta mediante un campo de camuflaje avanzado. Tras años de estudio, los científicos concluyeron que había sido colocado en la órbita terrestre hace miles de años por una civilización desconocida. Su propósito oficial, según el archivo, era preservar el núcleo de continuidad humana ante una catástrofe planetaria. En lenguaje simple, dentro del guardián se encontraba una semilla tecnológica capaz de reconstruir la Tierra y su ecosistema si alguna vez era destruida. El archivo incluía un detalle más perturbador: el guardián no solo guardaba esa semilla, también vigilaba el espacio exterior. Si detectaba una amenaza que superara las capacidades humanas, podía actuar de forma autónoma para neutralizarla. Y lo que había hecho minutos antes era apenas una fracción de su capacidad real. Valeria cerró el archivo y miró por la escotilla. El vacío parecía más inmenso que nunca. El guardián seguía ahí, inmutable, pero ahora lo veía con otros ojos, no como una simple estación secreta, sino como un testamento silencioso de que la humanidad no estaba sola y nunca lo había estado. La lanzadera llegó al cabo de 3 horas. A bordo, un equipo reducido de científicos y técnicos con órdenes claras: entrar, recopilar información y salir antes de que llegara cualquier otra flota hostil. Valeria fue designada como enlace y escolta. El acoplamiento fue extraño. No había compuertas visibles en el exterior del guardián, pero cuando la lanzadera se acercó, un segmento de los paneles se volvió translúcido y se retiró sin emitir calor ni fricción. La abertura conducía a un corredor oscuro, iluminado solo por líneas de luz azulada en el suelo. El equipo avanzó con cautela. El aire dentro era respirable, aunque con un olor metálico y frío. Las paredes no eran lisas, estaban cubiertas por símbolos y patrones geométricos que parecían vibrar levemente al pasar junto a ellos. Ningún material humano podía generar ese efecto sin energía constante. En la cámara central, encontraron la esfera. Desde dentro, se veía aún más imponente. Su superficie estaba cubierta de fractales luminosos que se movían como si fueran corrientes de un río invisible. Uno de los científicos, un veterano en lingüística alienígena, reconoció algo en esos patrones. No era decoración, era lenguaje. La traducción inicial dejó a todos inmóviles. Semilla de restauración. Custodia hasta que el ciclo vuelva a empezar. Si los guardianes caen, advierte a la simiente. Valeria no entendía del todo, pero la frase advierte a la simiente resonó en su mente. ¿Quién era esa simiente? ¿La humanidad? ¿O algo más allá de ella? Antes de que pudieran seguir, las alarmas del guardián comenzaron a resonar. El núcleo esférico aceleró de nuevo y las paredes proyectaron mapas tridimensionales del sistema solar. En ellos, aparecieron múltiples marcas rojas aproximándose desde diferentes direcciones. No era una sola flota.
Eran varias. La transmisión de la nave intrusa había surtido efecto. Valeria lo supo sin que nadie se lo dijera. El próximo contacto no sería con 3 naves hostiles, sería con docenas. Y si el guardián volvía a desatar su poder, la línea entre defensa y aniquilación podría desaparecer. El guardián despierta. Las proyecciones holográficas dentro de la cámara central del guardián se llenaron de trayectorias enemigas. Eran tantas que los mapas parecían una telaraña roja sobre el sistema solar. La transmisión de la nave intrusa había sido una bengala en la oscuridad, y ahora docenas de flotas convergían hacia la Tierra. Valeria sintió un peso frío en el estómago. No había tiempo para evacuar estaciones, ni para desplegar defensas orbitales en toda su extensión. Si el guardián no actuaba, la Tierra quedaría a merced de lo que viniera. El núcleo esférico giraba cada vez más rápido. Los patrones de luz que lo recorrían cambiaban de azul a un blanco cegador, proyectando destellos sobre las paredes cubiertas de símbolos. La sensación era clara, el guardián estaba despertando del todo. No era una respuesta defensiva puntual como antes, esto era un ciclo de activación completo. Control central, aquí Hespérides, transmitió Valeria. Confirmo actividad máxima en la instalación. Se están preparando para, no lo sé, algo grande. Recibido, Hespérides, respondió una voz tensa. Mantenga transmisión en tiempo real. Orden de alto mando, no interfiera bajo ningún concepto. Valeria miró a los científicos que la acompañaban. Sabían lo mismo que ella, el guardián no había sido construido por humanos. Su concepto de proteger podía no coincidir con el nuestro. Las primeras flotas hostiles atravesaron la órbita de Marte. Los sensores captaron múltiples configuraciones de nave, enormes acorazados con cascos angulosos, enjambres de cazas menores, e incluso estructuras que parecían vivas, como si fueran criaturas espaciales domesticadas para la guerra. Ninguna venía en son de paz. El guardián comenzó a emitir un pulso grave, inaudible para los humanos pero perceptible en los huesos. Las luces en su interior se alinearon con precisión matemática. Valeria sintió como si la estación estuviera tomando aire antes de un grito. De pronto, la esfera lanzó una señal hacia la Tierra. No era un pedido de ayuda. Era una instrucción. En todos los centros de mando y satélites de defensa, los sistemas se reconfiguraron automáticamente, integrándose en una red central controlada por el guardián. Por primera vez, la humanidad dejó de ser la dueña de sus propias defensas orbitales. En la superficie, las redes de energía, radares y misiles quedaron sincronizados con un ritmo que no era humano. La Tierra entera se convirtió en un solo organismo defensivo, con el guardián como cerebro. Nos ha tomado el control, susurró uno de los técnicos, incrédulo. Las flotas enemigas llegaron a la órbita exterior. El guardián lanzó su primer ataque real, no un rayo ni un proyectil, sino una onda de distorsión gravitacional que se expandió en segundos, alterando trayectorias y rompiendo formaciones. Decenas de naves quedaron fuera de control, chocando entre sí o precipitándose hacia el vacío. Pero no todas. Las más grandes resistieron y siguieron avanzando. El guardián cambió de estrategia. De su núcleo salieron cientos de haces finísimos, invisibles salvo por el resplandor residual que dejaban al cortar el espacio. Cada uno impactó en puntos específicos de las naves enemigas, deshabilitando motores o anulando sistemas de armas sin destruir el casco. Era quirúrgico, pero implacable. La batalla duró menos de una hora. Para Valeria, fue como observar un ajedrez jugado a velocidad sobrehumana. Cuando el último enemigo intentó huir, el guardián no lo persiguió. Simplemente, proyectó un mensaje al vacío, un patrón de luz que se expandió más allá del alcance visual. Una advertencia para cualquiera que pensara acercarse de nuevo. Cuando todo terminó, el núcleo del guardián redujo su rotación y las defensas humanas recuperaron el control local. La estación volvió a su silencio inicial, como si nada hubiera pasado. Valeria sabía que no era así. Algo fundamental había cambiado. La humanidad ya no era invisible en la galaxia. Ahora, todos sabían que la Tierra tenía un guardián, y que ese guardián había despertado. Mientras la Hespérides se alejaba en su órbita asignada, Valeria miró una última vez hacia la instalación. No sabía si era un aliado o una amenaza en espera, pero sí comprendía una verdad inquietante. El verdadero peligro ya no era quien vendría,
sino lo que ocurriría el día que el guardián decidiera que la simiente debía empezar un nuevo ciclo.